le bendiga a todos, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que este video llegue a cada uno de vosotros. He decidido hablar hoy de San Juan 3:14 y este es un tema que quizás es muy ignorado, pero vamos a hablar de esto. Voy a pedirle al Señor que abra las mentes, abra los corazones, y como siempre oro, que sea el Señor el que abra el oído interno, y ahí donde está el centro de las actitudes, el centro de comando, donde el alma reside, que sea ahí implantada esta palabra de vida, llegue, y ella no volverá atrás vacía, sino que hará para lo que fue dicha y hecha. Y estas cosas las declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dice este verso de San Juan 3:14, San Juan 3:16 es el verso más trillado que hay en la historia. Pero muchas veces no es necesario leer antes y después de los textos más usados para así lograr entender la idea central, o más bien la revelación que el autor nos quiere mostrar. Aunque no estaba pensando en San Juan 3:16, el cual, como dije, es el texto más conocido, trillado del Nuevo Testamento, no obstante, el Espíritu Santo me llevó a dos versos antes, es decir, el verso 14 y el 15. Y el mismo Jesús, el autor y consumador de la fe, y no otro personaje, apóstol o predicador, declara y afirma lo que dice San Juan 3:14, 15 y 16. Lo voy a leer de esta manera, en el poderoso nombre del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A mí me gusta usar diferentes Biblias, y dice la Biblia Septuaginta, la Biblia griega, dice de esta manera, porque es Cristo que lo está diciendo: el Padre amó al mundo de la manera que me amó a mí, para que todo aquel que esté confiando hacia adentro en él no sea destruido y esté en novedad de vida. Que el momento que uno acepta a Cristo como su Salvador y comienza la vida de santidad en el cristianismo, ya uno ha entrado a la vida eterna, y comienza todo con esa decisión y con el proceso de la santificación, porque es así que cuando Jesucristo venga a buscar a su pueblo, pues este cuerpo va a ser transformado, porque ya hemos sido renovados internamente. Otro día hablamos eso. Y recordemos que fue nuestro Maestro Jesucristo quien dio testimonio que el Dios Padre amó al mundo de esa manera inmensurable, abundante, sin límites, para que hacer que este compromiso de amor fuera sellado con la manifestación y vida de su unigénito Hijo. Y como dice aquí el verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los anuncios más contundentes que tiene la Escritura, que habla el mismo Cristo. Y dice, es decir, que el Cristo, el Hijo del Hombre, que tenía que ser levantado, exhibido, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que es uno de los textos más difíciles de interpretar para mí,
Y claro que nosotros no podemos leerlo así porque no lo entendemos, porque una de las 5 fases del propósito, la palabra propósito, protesis, el propósito es la exhibición de un cuerpo muerto, figurado. Entonces, está figurado aquí en una serpiente de bronce, sabiendo que ninguna serpiente de bronce terrestre está hecha de semejante material y tampoco puede funcionar teniendo vida siendo de metal, siendo de bronce. Esta escena de Moisés levantando la serpiente de bronce en el desierto, sugiriendo, oiga esto, la necesidad de una nueva creación que el pastor Moisés planta en el desierto en medio de una gran mortandad. Algo nuevo, el Cristo nos daría vida después de su muerte y resurrección. Este anuncio de donde nace la fe en Cristo, para en que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que cuando logramos entender primeramente el orden del Padre, podemos entender muchas cosas. Veamos el relato de este evento. Está en Números 2:19 y dice que hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. La palabra que usa el diccionario griego, hupso, levantar, relacionado con hupso, elevación, altura, literalmente del levantamiento de Cristo en su crucifixión. San Juan 8:28 dice de esta manera: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en San Juan 12:32 también habla: yo cuando sea levantando de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y cuando volvemos al propósito, esto es un tema, el propósito es un tema tremendo. Hace casi 6 años atrás el Señor me reveló, después de haber estado leyendo este capítulo y específicamente el 28, el Romanos 8, 28, 29, 30, había leído eso más de 28 años, no podía entender, pero en un evento cuando mi hermano Iván fue a contraer matrimonio, yo viajé a Puerto Rico y el Señor estuvo hablándome 3 días acerca del propósito, y eso cambió toda la perspectiva de mi vida. Y claro, yo no hablé de este tema hasta 10 meses después, porque es muy profundo. El testimonio de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Salvador es algo que todos como individuos tenemos que levantar y plantar en el desierto de nuestra alma y en la tierra donde estamos. La responsabilidad del siervo enviado por Dios a levantar la serpiente de bronce. Quizás usted tenga que oír esto unas cuantas veces para que esto llegue al fondo de su vida, de su conciencia. Moisés primero construyó la serpiente de bronce y luego la puso sobre una asta. Era una serpiente que no estaba en una posición del suelo o arrastre. Más bien fue un objeto para ser mirado y buscado para obtener vida. Y usted sabe qué trajo esta mortandad, nada más y nada menos que la murmuración contra Dios. Y Moisés trajo el juicio de Dios en forma de serpientes andientes. El propósito de crear una serpiente de bronce es algo completamente diferente. Por ejemplo, número 1, un nuevo concepto, cómo Dios puede dar vida a través de una figura de dolor y de muerte. Y yo creo que lo menos que un ser humano desearía ver nuevamente es la imagen de algo que le ocasionó una crisis de dolor y muerte. Así como dice la gente que bebe mucho, que han bebido toda la noche y tienen resaca y tienen dolor de cabeza, y otro le dice, eso se te quita bebiendo ron puro.
Y el hombre lo mira como dice, tú estás loco, porque sí, otra dosis más para que te noquee y te caiga dormido rendido. Y yo veía mucha gente que tomaban y decían eso, y yo no podía entender eso, lo dejé así, pues yo nunca fui un tomador. Pero así también la fe en Cristo, que Él y solo Él murió para darnos vida en abundancia. Esto declara el poder de una nueva creación, un modelo de algo nuevo, algo que no se arrastra. Usted tiene que entender esta palabra. Uno que es levantado de la tierra para ser exhibido, y que los hombres, la gente que fue mordida por la indiferencia del pecado, la murmuración contra Dios, mirar a este anuncio, esta señal levantada de la tierra, como dice la palabra en Isaías 45:22. Este es uno de mis versos favoritos de referencia. Mirar a mí, ser salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esto sugiere la salvación por la fe y el poder de la resurrección de Jesucristo. Una serpiente ordenada por Dios que fuera levantada como antídoto contra una mordida mortal. Veamos lo que dice nuestro maestro a los fariseos en Mateo 12:33. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego dice, generación de víboras, ¿cómo poder hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos a ver la manera de la estrategia del ataque de la serpiente. Es que estando enrollada para poder lanzarse con fuerza y precisión a su presa. Nosotros oímos mucho Juan 3:16, pero cuando el mismo Cristo habla que es necesario que como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre se ha levantado. Y hay muchas cosas encerradas, muchos secretos y enigmas que están encerrados en este verso. Porque fíjense lo que el patriarca Job habló en esta cita. Esta cita me voló la cabeza, como digo yo. Job 26:13. Y esto usted va a tener que más tarde leerlo y subrayarlo y tratar de concientizarlo, porque aquí hay una ciencia del principio. Esto es algo tremendo. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió. Mucha gente decía que cuando usted tiene una Biblia vieja, usted habla en Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y dice, eso está mal escrito, bote esa Biblia. Mire, si usted consigue una Biblia como esa, no se la suelte a nadie. No tiene precio, porque esa palabra crió, es vara. Eso es formó, diseñó y desplegó. Eso tiene un valor tremendo. Esas Biblias son las Biblias antiguas. Por eso se conocían que el Génesis 1:1 hablaba en el principio crió, vara. Crió Dios los cielos y la tierra. Tenemos que hablar otro día de eso. Dice, su mano crió la serpiente rolliza. Aquí está el punto de lo que Cristo estaba hablando. He aquí, estas son partes de sus caminos. Esto hay que oírlo bien. Y cuán poco es lo que habemos oído de él. Porque el estruendo de su fortaleza, ¿quién lo entenderá? Y yo quiero utilizar en este momento la Biblia Siglo de Oro para leer este pasaje, pues contiene principios y secretos. Su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó la serpiente tortuosa. Y estas cosas no son más que los bordes del camino, apenas el leve susurro que oímos de él, pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Cuando damos, ¿quién podrá interpretarlo? Es decir, y aquí va un punto digno de buscar y de saborear. Es decir, que desde antes de la creación angelical y la gran caída de los ángeles encabezada por Luzbel, ya Jehová Dios le había dado el calificativo de serpiente antigua rolliza. Sabía de antemano
que un ser rodeado por personas que estaba a cargo, poseía poderes y ejercía autoridad sobre miradas y miradas de ángeles. Estaba en la tierra con acceso al cielo, quiso ser como Dios, pretendiendo ser igual a Dios y sentarse en su monte santo. Esta papa caliente la voy a tratar en otra ocasión, porque esto le rompe el bloque de la cabeza a uno. Cuando el patriarca Job habla de estas cosas, ya el conocimiento que Dios le dio a él de esta serpiente enrolliza, y usted va a ver el porqué, y que solamente saber los dos extremos de la recta numérica de la conciencia, entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, y esto es algo que da mucho que pensar. Mire lo que dice Job 26:13: su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó la serpiente tortuosa. Y preguntamos, ¿qué es tortuosa según la Biblia? Significa que tiene vueltas y rodeos, solapado, cauteloso, y así se usa en frases. Toma el camino tortuoso, que tiene vueltas y rodeos. En el libro de Apocalipsis habla del gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada diablo, el que fascinaba. La serpiente antigua, así denominada debido a su agudeza visual. Aquí es donde está la raíz de este mensaje, hermano. La serpiente siempre en el campo, ella sabe quién viene, quién va. Y antes que usted la vea, ella hace rato que ella la vio, usted le tomó la medida, piensa si la puede morder, si los puede matar. Porque todos esos animales e insectos que Dios hizo, irónicamente, ninguno posee miedo. Ellos atacan, ellos no importan que usted sea del grande Goliat o de King Kong. Un mosquito, yo me sorprendo mucho con un mosquito, una cosa diminuta, y no importa lo grande que usted sea, lo gordo y colorado y fuerte que usted sea, el mosquito le va a chupar la sangre. Eso es algo tremendo. Cuando habla de la agudeza visual, de una raíz que significa ver, aquí el Señor está estableciendo que la serpiente antigua ya no se puede esconder, pues está siendo exhibida con una agudeza visual por medio del conocimiento de la salvación. Esto, hermano, es una palabra profunda. Esto no vino de un día para otro. Esto ha sido muchos años de estar rumiando esta palabra y oyendo la voz del Señor. Volviendo a la persona de Moisés, cuando Dios le dice que haga una serpiente y sea levantada de su antigua posición al suelo, donde estaba enrollada, a una posición que es exhibida en una asta fabricada de otro material, un antídoto que no está escondido, sino que está disponible para el que fue mordido y necesita salud y vida. Si yo puedo hacer una comparación sin ofender a nadie, esta serpiente enrollada es tipo de las escrituras antiguas, los rollos de la ley, las implicaciones, los peligros en los caminos y por ende la muerte eterna. Cuando Moisés obedece a Jehová, Dios exhibe una nueva forma de diferenciar la vida de la muerte, sin olvidar que el proceso de hacer esta serpiente de bronce requería de cobre, estaño y estos derretidos y mezclados a fuego. Es una fusión. Se necesitaba identificar los lugares donde se conocían las minas. Ahora, como yo estaba en el desierto y se habían traído toda la riqueza de allá de Egipto, pues no había ferretería, no había un dipo. Y creo que entonces Moisés le pidió al pueblo, quienes tenían objetos de cobre y estaño, porque ambos de estos materiales salen del interior de la tierra.
muchas veces en forma de polvo, como expliqué una vez en los elementos de la cruz de Cristo. Los clavos que unen a Cristo son hechos del hierro, del polvo interno de la tierra, para unir el hombre común de la tierra con el hombre inmortal. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo a los Colosenses, en Colosenses 1:19. Porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprochables delante de él. Pero que es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y para cerrar, la construcción en bronce fue un nuevo material y demostraba una nueva y única oportunidad de salvación después de haber sido mordido y envenenado por el pecado. Fíjense que una de las características del veneno de serpiente es la facilidad de coagular la sangre. Es decir, que la forma de sacrificio a través de ovejas y bueyes iba a caducar, y entonces ninguna sangre terrestre iba a ser capaz de fluir por nuestros pecados y por la humanidad. Todo intento humano y religioso y fuera de Dios que trata de intentar o imitar un fluir espiritual para tratar de hacer una liberación, su resultado es una coagulación, estancamiento y confusión. En otras palabras, es una mordida de una serpiente venenosa. Moisés introduce un anuncio que muchos olvidaron, pero que el Señor repite, que de la manera que Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre sería levantado. Somos nosotros los que tenemos que mirar a Cristo y su sacrificio de vida para que se cumpliera lo que dijo Dios a la serpiente antigua, que de la simiente de la mujer saldría uno que le iba a herir en la cabeza. El levantamiento en la cruz eliminó el resultado de la herida en el calcañar, pues esta condición hirió también la cabeza de cada hombre, pues la herida de la serpiente era en el calcañar, que es sinónimo de error, con el fin de herir la cabeza por siempre, el tormento eterno, la segunda muerte. Cuando el maestro dice en San Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es un anuncio sin excusas. La serpiente levantada por los hombres de Dios es el cambio de los rollos del cual estaban cerrados y escondidos de la humanidad, y de hecho tampoco el hombre común tenía autoridad ni lenguaje para abrirlos y leerlos y llegar a entender esta forma de levantamiento de la resurrección de Jesucristo. Desenrolló todo lo que estaba escondido del camino del Padre. La lucha espiritual antes no se conocía. Pues todo esto que he hablado aquí de la serpiente es un animal que siempre está escondido. Al dragón, a la serpiente antigua, se le dio ese calificativo de uno que está escondido, de uno que ha visto un animal que ha visto a uno antes que uno lo vea. Entonces, cuando el Señor manda a Moisés que ponga esta acta, de hecho, todavía eso hoy funciona, porque las ambulancias tienen esa asta con esas serpientes, y creo que son dos. Y siempre ha habido un dualismo cuando el Señor enseña, ¿verdad?, que te muestro el camino del bien y del mal,
el camino de la vida, el camino de la muerte, tú lo tienes que escoger. Cuando el Señor le dice a Moisés que levante esta serpiente, ya esta serpiente no está en una posición de ataque, porque ha sido exhibida. Eso es parte del propósito, la exhibición. Cuando dice la Biblia que él tomó el acta de los decretos que no era contraria y la clavó en medio de la cruz, exhibió todo. Y también en las Biblias, versiones antiguas, habla de que él exhibió públicamente a vergüenza a los principados, a las potestades, es decir, que ya nada de lo que estaba escondido como una guerra maligna, una guerra de maldad, una guerra de las tinieblas, ya iba a quedar escondido, porque así como la serpiente fue exhibida, también él exhibió la salvación de lo escondido, la salvación de lo que no se ve, la salvación de lo que muchos no hablan, la salvación de una condenación inminente, porque está escrito que los hombres mueran una vez y luego vendrá el juicio. Esto es una palabra bien profunda. Esto es, yo espero que usted oiga esto una y otra vez para que esto pueda hacer un merismo, un corte, una marca en su conciencia, porque nadie va a tener excusa delante de Dios. Muchos de nosotros hemos andado la vida entera ignorante de Dios. Hay un pecado que no se habla mucho, que Dios no va a dar a nadie por inocente que ande ignorante de Dios. No hay excusa. Todo el mundo está en la actualidad actualizado con todos los cambios y toda la forma del internet, de tener toda esa información a la mano, pero estamos todavía en la escuela de los burros. Estamos todavía sacando notas malas porque no conocemos a Dios. Y voy a cerrar con esto. Estoy ahí bregando con una palabra la cual me estremeció cuando busqué en el griego, que habla que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Cuando yo busqué esa palabra de las armas, habla de que tú vas a usar eso como una herramienta, pero implica que de lo que está ocupada tu mente es que tú vas a bregar en la lucha espiritual. Y voy a hablar de esto en otra ocasión, porque hay que amarrarse bien los pantalones y la falda para hablar de esto. Es imposible que una persona que tiene la mente llena de todo el mundo pueda hacer la guerra espiritual, porque ahí en el griego lo habla de que lo que ocupa tu mente, esa es tu herramienta para hacer la guerra en el mundo espiritual. Y nosotros somos luz, somos hijos de luz, somos los santos en luz. Donde quiera que nosotros llegamos, damos el conocimiento de Dios. Donde quiera que nosotros vamos, bajo la unción de Dios hay luz. Por eso dice que te ponga toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Nunca dice que en la noche, en el día. Porque cuando usted camina con la verdad, usted es un portador de la luz en las tinieblas. Entonces, si nosotros estamos llenos de otra cosa, no podemos nunca ni siquiera hacer un rasguño en el mundo espiritual, porque David decía, él es el que prepara mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Y cuando habla de tomar el arco de bronce, eso no es un arco muy pesado, eso está hablando de un andar espiritual. Espero que esta enseñanza le sea de bien a cada uno de ustedes. Le habló el pastor Rafael Rijos, pastor de la iglesia Ministerio Rema, en el 6 de la Buckling, en Providence, Rhode Island. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta pronto.